Fuentes de alimentación. Las empresas de energía eléctrica generan, transportan y distribuyen la corriente en forma alterna. Esto es así porque de esta forma se obtienen ventajas tales como mejor rendimiento y mayor eficiencia en el transporte de la misma. En el caso de nuestro país, la energía se distribuye en forma monofásica, a 220 voltios fase neutro, con una frecuencia de 50 ciclos por segundo. Sin embargo, los equipos electrónicos en su mayoría funcionan con corriente continua. Así, el dispositivo que convierte la corriente alterna a corriente continua en los niveles requeridos por el circuito electrónico alimentar se llama fuente de alimentación. Definición. La fuente de alimentación o fuente de poder, como también se la conoce, se define dentro del ámbito de la electrónica como el instrumento que transforma la corriente alterna en una o varias corrientes continuas o directas, pregunta de examen, las cuales son utilizadas para alimentar diferentes circuitos electrónicos. Objetivo. El principal objetivo de una fuente de alimentación es de proporcionar un valor de tensión adecuado para el funcionamiento de cualquier dispositivo. La fuente de alimentación se encarga de convertir la entrada de tensión alterna de la red en una tensión continua y consta de varias etapas, entre ellas la transformación, la rectificación, el filtrado y la regulación. Esto es pregunta de examen, pero más adelante vamos a ver con mayor detalle. Otra definición. Se entiende por fuente de alimentación un sistema electrónico que suministra las tensiones y corrientes necesarias para el funcionamiento de los circuitos electrónicos. Por tanto, las fuentes de alimentación son sistemas suministradores de energía eléctrica. Usualmente la entrada es de tensión alterna proveniente de la red comercial y la salida es de tensión continua con bajo nivel de rizado. Consta de 3 etapas. La etapa de la sección de entrada, sección de salida y lo que es la regulación. En la sección de entrada, compuesta principalmente por un transformador, un rectificador y también tiene elementos de protección como fusibles, varistores, etc. Sección de salida. Su misión es filtrar, controlar, limitar, proteger y adaptar la fuente a la carga a la que esté conectada. Regulación. Su misión es mantener la salida en los valores prefijados. Clasificación de las fuentes de alimentación. Esta fuente para dispositivos electrónicos se encuentra clasificadas en lineales y conmutadas. Las lineales se encuentran diseñadas de una manera sencilla, sin embargo puede llegar a ser compleja a medida que la corriente que suministra se incrementa, aunque su regulación de tensión no sea muy eficaz. Una fuente conmutada se caracteriza por tener la misma fuerza que una lineal y contar con una estructura mucho más pequeña. Generalmente será más eficiente, sin embargo, resulta compleja por lo que será susceptible a daños. Las fuentes conmutadas son las que se utilizan con frecuencia cuando se necesita de un diseño compacto y económico. Fuentes de alimentación lineales. Las fuentes lineales siguen el siguiente esquema. Pregunta de examen. Entrada, transformador, rectificador, filtro, regulación y salida. En primer lugar, el transformador adapta los niveles de tensión y proporciona aislamiento galvánico. El circuito se convierte la corriente alterna en corriente continua pulsante, se llama rectificador. Después suelen llevar un circuito que disminuye el rizado como el filtro de condensador, la regulación o estabilización de la tensión a un valor establecido. Se consigue con un componente denominado regulador de tensión, que no es más que un sistema de control de lazo cerrado realimentado, que sobre la base de la salida del circuito ajusta el elemento regulador de tensión, que en su gran mayoría este elemento es un transistor. Este transistor, que dependiendo de la tipología de la fuente siempre polarizado,
actúa como resistencia regulable, mientras el circuito de control juega con la región activa del transistor para simular mayor o menor resistencia y por consecuencia regulando el voltaje de salida. Este tipo de fuentes es menos eficiente en la utilización de la potencia suministrada, dado que parte de la entrega que se transforma en calor por efecto Joule en el elemento regulador transistor, ya que se comporta como una resistencia variable a la salida de esta etapa a fin de conseguir una mayor estabilidad del rizado. Se encuentra en la segunda etapa del filtrado, aunque no obligatoriamente, todo depende de los requerimientos del diseño. Esta puede ser simplemente un condensador. Esta corriente abarca toda la energía del circuito para esta fuente de alimentación. Deben tenerse en cuenta unos puntos concretos a la hora de decidir las características del transformador. Fuentes de alimentación conmutadas. Una fuente conmutada es un dispositivo electrónico que transforma la energía eléctrica mediante transistores de conmutación, mientras que un regulador de tensión utiliza utiliza transistores polarizados en su región activa de amplificación. Las fuentes conmutadas utilizan los mismos conmutándolos activamente a altas frecuencias, entre 20 a 100 kHz típicamente, entre corte abiertos y saturación cerrados. La forma de la onda cuadrada resultante se aplica a transformadores con núcleo de ferrite para obtener uno o varios voltajes de salida de corriente alterna, que luego son rectificados con diodos rápidos y filtrados, inductores y condensadores para obtener los voltajes de salida y de corriente continua. Las ventajas de este método incluyen menor tamaño y peso del núcleo, mayor eficiencia y por lo tanto menor calentamiento. Las desventajas comparándolas con fuentes lineales es que son más complejas y generan ruido eléctrico a alta frecuencia, que debe ser cuidadosamente minimizado para no causar interferencias a equipos próximos a estas fuentes. Las fuentes conmutadas tienen el siguiente esquema: entrada, rectificador, conmutador, transformador, otro rectificador y salida. Pregunta de examen. La regulación se obtiene con el conmutador, normalmente un circuito PWM, Pulse Width Modulation, que cambia el ciclo de trabajo. Aquí las funciones del transformador son las mismas que las fuentes lineales, pero su posición es diferente. El segundo rectificador convierte la señal alterna pulsante que llega del transformador en un valor continuo. La salida puede ser también un filtro condensador o uno de tipo LC. Las ventajas de las fuentes lineales son una mejor regulación, velocidad y mejores características EMC. Por otra parte, las conmutadas obtienen un mejor rendimiento y menor costo y tamaño. Diagrama de bloques de una fuente lineal. Las fuentes lineales siguen el siguiente esquema que lo hemos mencionado: la entrada, el transformador, el rectificador, el filtro, la regulación y la salida. En primer lugar, el transformador adapta los niveles de tensión y proporciona un aislamiento galvánico. ¿Qué es lo que hace el transformador? Simplemente va a reducir o incrementar o aumentar, ¿verdad? En este caso, para nuestro proyecto que vamos a utilizar, vamos a necesitar un transformador reductor, donde le va a ingresar 220 voltios y va a salir 9, 12 o 24, de acuerdo al transformador que ustedes adquieran. El circuito que convierte la corriente alterna en continua se llama rectificador. Después suelen llevar un circuito que disminuye el rizado como filtro de condensador. Esta parte ya lo habíamos visto en circuitos de rectificación. La regulación se consigue con un componente disipativo regulable. La salida puede ser simplemente un condensador. En resumen, la función de una fuente de alimentación es convertir la tensión alterna en tensión continua. Y acá tenemos el diagrama de bloques. Tenemos lo que es el transformador, donde nosotros estamos viendo lo siguiente. Tenemos acá corriente alterna, ¿sí? Tenemos lo que es la señal senoidal. ¿Y qué es lo que ingresa? Va a ingresar corriente alterna al transformador y este transformador lo va a reducir, ¿sí? ¿En qué? Corriente alterna.
De esta corriente alterna va a ingresar a la rectificación con el capacitor, que como la tarea que hicieron, aquí hay un capacitor para lo que es circuitos de rectificación. ¿Y qué es lo que va a hacer? Lo va a convertir en corriente continua, pero con un rizado. Este rizado que hemos mencionado en varias partes, en lo que estamos viendo en definiciones, se refiere a esto, ¿sí? O sea, el rizado no es puro. Para eso utilizamos la etapa de la filtración. ¿Qué va a hacer la filtración? Va a empezar a colocar la señal mucha más pura. Y para eso tenemos la regulación, que si ustedes se fijan, vamos a tener ya una corriente directa o denominada también corriente continua. La regulación, como en la teoría indica, es un transistor. Por ejemplo, vamos a utilizar el LM317, que lo vamos a ver en los siguientes.